Bueno, la charla de hoy va a hablar de Dana, ¿sí? De la generosidad. Me gustaría compartirles algunos suttas que están acá, que son extractos de suttas, y comentarlos un poquito para que ustedes vean eh, el amplio alcance que tiene la generosidad, ¿sí? El amplio alcance que tiene la generosidad. Primero les voy a leer unos versos del, siempre me confundo, Itubitaca, creo que es siempre me confundo las sílabas. Número 26 que dice, que habla del dar, ¿sí? De la generosidad. Y dice esto: Oh monjes, si la gente supiera como yo sé el resultado de dar y compartir, no comerían sin haber dado, ni permitirían que la mácula de la tacañería los obsesionara y se apoderara de sus mentes. Incluso si fuera el último pedazo, el último mordisco, no lo comerían sin haberlo compartido, si hubiera personas con quien compartirlo. Pero monjes, puesto que la gente no sabe, como yo sé, el resultado de dar y de compartir, comen sin haber dado y la mácula de la tacañería los obsesiona y se apodera de sus mentes. Y ahí termina, ¿sí? Eh, Voy a dar un comentario así al margen de esto, digamos, simplemente uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede dar lo que no tiene. Y esto es muy importante, ¿sí? Si está en mis posibilidades, dar está bien. Es algo muy bueno. Y ahora les voy a leer otro, que es de la Anguttara Nikaya 833, también es un extracto, ¿sí? Que son las 8 razones para dar. Este es un sutta muy importante para la generosidad. Monjes, existen 8 razones para dar. ¿Qué ocho? La gente puede dar por codicia, por odio, por ilusión, por miedo o con el pensamiento. Estas ofrendas han sido hechas antes por mi padre y abuelo, y ellos lo hicieron antes. Pero esto sería indigno de mí, por esto sería indigno de mí abandonar esta tradición familiar. O pueden hacerlo, ofrendar con este pensamiento. Al dar esta ofrenda después de morir voy a renacer en un buen destino en un mundo celestial. O pueden ofrendar con este pensamiento. Al dar esta ofrenda mi mente se alegrará, exaltación y gozo surgirán en mí. Sí, que esta es otra posibilidad. Y finalmente, pueden dar porque eso mejora y perfecciona la mente. De todas, esta última es la mejor. Entonces, si acá nosotros vemos un poquito, dice, sí, existen 8 razones. La primera es por codicia. Doy por codicia. ¿Sí? Doy porque espero recibir algo a cambio. Esa es la más común. ¿Sí? La segunda dice, hay gente que puede dar por odio. Voy a dar para que no crean que soy un avaro. ¿Sí? O sea, por aversión. Cuando vean odio, es codicia, aversión. Perdón, odio es aversión, rechazo. ¿Sí? O puede dar por ilusión. Voy a dar para que me vean como alguien generoso. ¿Cómo ilusión dijiste? Claro, para que me vean como una persona, ¿entendés? Que yo soy generoso.
Tengo la ilusión de ser visto de esa manera. Puedo dar por miedo. Y si no doy, después no sé si me van a dar. ¿Qué tienen de interesantes estas cuatro cosas? ¿Sí? Estas cuatro cosas. Lo interesante es que el estado mental que tengo en ese momento no es sano. Pero por ahí la acción que se produce físicamente lo es. Estas cosas las hemos charlado mucho tiempo. Es decir, la mente no está en un estado sano, pero la acción que yo tengo física, por ahí es aliviador para la persona que está, ¿sí? Entonces tenemos como esto que a veces se llama un karma blanco y negro. El estado mental no es bueno, pero la acción sí lo es, aparentemente. ¿Qué pasa? El karma que en realidad está siendo cultivado, la semilla, es el que tengo en la mente. Tengo miedo. Entonces cada vez que doy, cada vez que ayudo, tengo miedo, tengo miedo. Y llega un momento que ese miedo empieza a ser algo que está muy alimentado. Y no nos damos cuenta, pero es como si yo soy bueno. Entonces ya empieza a haber esta confusión. Después tenemos el otro, que son ofrendas hechas por la familia, es decir, que la tradición familiar era de generosidad, entonces uno lo continúa. O la otra, que es dar con la intención de renacer como un deva, porque es una característica de los devas la generosidad, ¿sí? Es una característica. Cuando yo entonces soy generoso y doy, el Dios otorga favores, los dioses. ¿Qué significa que otorga? Que nunca le falta. No hay, los dioses no se mueren de hambre, dado que no trabajan, ¿sí? Entonces no tienen que procurarse el alimento. Tienen el alimento, se tienen que alimentar, pero no es algo que se tengan que ganar. Parte de eso, de ese esfuerzo que no tienen que hacer es debido a que tienen, ese esfuerzo lo han hecho en otra vida. Han sido tan generosos que ese karma en un momento, cuando están las condiciones, aflora. El otro es, al dar esta ofrenda, mi mente se alegrará, exaltación y el gozo surgirá en mí. ¿Sí? O sea, el hecho mismo de dar hace que la mente esté abierta. Y finalmente, el último es porque eso mejora y perfecciona la mente. Y esa es la más importante de todas. Nosotros estamos acostumbrados a creer que la donación o la generosidad es exclusivamente material, pero ese no es el caso. La donación material es importante en el sentido de que alivia el sufrimiento material de una persona. Pero hay otras muchas maneras de ser generoso y a veces son tan o más importantes que esa. Por ejemplo, dar el tiempo para estar con una persona, escucharlo. Y cuando digo escucharlo de verdad, escuchar, que necesita. A veces puede ser simplemente que en una situación donde una persona está muy mal, de muy mal humor, y uno se da cuenta de eso, brindarle la condición para que pueda cambiar ese humor. Darle una sonrisa, darle un abrazo, darle una diferente perspectiva en ese momento. Y eso también es generosidad. ¿Qué suele pasar cuando alguien está de mal humor? ¿Qué me venís a decir? A tirarme tu bronca. Yo estaba bien y ahora está todo podrido. Bueno, ahí hay una persona que está sufriendo, el que está enojado, el que está
controvertido, y el otro, que puede ser que su mente no esté en ese momento, en esas condiciones, se comporta de manera avara. ¿Qué es avara? ¿Y yo qué tengo que ver? Y estás ahí. Ya tenés que ver. Estás ahí. ¿Para qué que haya dos personas de mal humor con una alcanza? Entonces esa avaricia genera encontronazos. Entonces, si ustedes van observando esto, lo que se van dando cuenta es que la generosidad tiene que ver por un estado de mente espacioso. Sentarse con un hijo a voy a hacer la tarea, ¿me ayudás? Y te sentás con todo el tiempo del mundo a hacer la tarea. Y eso requiere abrir la mente, ¿sí? Em, los que nos dedicamos a enseñar, que el alumno venga durante años con la misma pregunta, con la misma inquietud. Y vuelva y vuelva y vuelva y vuelva y dar el espacio para que esa inquietud vuelva otra vez a surgir, se la vuelva a encarar de diferentes lados, porque esa persona está muy apegada a a esa inquietud, por eso la trae de vuelta. Y porque no está viendo cómo dejarlo, no lo puede ver. Todas aquellas personas que se dedican a la enseñanza tienen que tener una gran capacidad de generosidad. En el Majjhima Nikaya número 142, que es un sutta que habla sobre las ofrendas y habla sobre la recompensa que hay por las ofrendas, el Buda dice que darle de comer a un animal al, al donante se le retribuye por 100.000 veces, solamente por aliviar el hambre de un animal. 100.000 veces. No sé si estoy correcto con eso. O es 10.000 veces. Creo que es 10.000 veces. No recuerdo yo los números. Sí, creo que es 10.000 veces. Después a una persona, por ejemplo, que hace los votos de brahmacharya, llevar una vida casta, se le devuelve si uno le da comida o demás, si uno es generoso con esa persona, creo que son 100.000 veces. Y si uno es generoso con una persona que está en lo que hablamos hoy de la mañana, en cualquiera de los estadios de santidad, no hay número para eso. Es tan grande el número de beneficio por la donación que eh, no se puede calcular, es incalculable. ¿Por qué el Buda dice en el anterior, dice, si la gente supiera el valor de dar, daría? Porque el Buda podía ver estas relaciones kármicas de causa y efecto. Eh, entonces, la generosidad también puede ser acompañar a una persona que está enferma. Por ejemplo, la gente que trabaja con eh, l- tratar de ayudar a curar una enfermedad, un médico, una persona que hace masajes. Eh, el Buda en este sutta en particular lo que dice es que justamente lo importante es donar a la sangha. La sangha tiene infinidad de méritos. Más que al Buda. Sí, más que al Buda inclusive. Una cosa es donarle algo a una persona, otra es a la sangha. Entonces, cuando uno dona a la sangha, dona con la idea de, de que eso alcance a toda la cantidad de gente posible. ¿Por qué esto? Si ustedes lo piensan un poco, cuando uno dona para la sangha,
está donando para que se puedan seguir haciendo las actividades, para que se pueda participar de esas actividades. Todas las actividades producen en el practicante tranquilidad, bienestar, y eso es trasladado a todo el grupo familiar y social que lo rodea. No es que termina en esa persona. Esa armonía que tiene la mente se traslada. O sea, cuando uno medita, no medita para sí, medita y vive en el mundo. Entonces eso se amplía, se amplifica. Entonces cuando uno empieza a donar, dona porque eso es una fuente de armonía. Por eso no es la donación para el maestro, la maestra, ese practicante, ese monje. No, es porque la sangha es un trabajo conjunto entre practicantes y maestros. Los practicantes no No existen. existe la sangha y sin los maestros no existe la sangha, tampoco. Y eso es muy importante porque entonces se produce algo que continuamente reverdece. Ananda, por ofrecer el regalo a un animal, uno puede esperar la recompensa 100 veces mayor. Ahí va, eran 100 pero no 1000. Por ofrecer el regalo a una persona ordinaria y moral, uno puede esperar la recompensa 1000 veces mayor. Por ofrecer el regalo a una virtuosa persona ordinaria, uno puede esperar la recompensa 100.000 veces mayor. Alguien que cumple los preceptos. Por ofrecer el regalo afuera a alguien que está libre de la codicia por los placeres sensuales, uno puede esperar la recompensa de cientos de miles de veces. Alguien que lleva una vida casta. Por ofrecer el regalo a uno que haya entrado en el sendero de la realización de la entrada de la corriente, es incalculable, inconmensurable. Y así con todos los ocho hasta un Buda. ¿Sí? Lo que yo quiero transmitirles con esto es algo que es muy difícil de transmitir porque no tenemos una cultura de la donación, de la generosidad. No lo tenemos, no nos enseñan a ser generosos. Y la generosidad está siempre atada exclusivamente a lo material, lamentablemente. Es algo muy, muy común o muy típico, eh, y así lo vemos, si ustedes observan, y acá voy a correrme un poquitito de las palabras del Buda, que si ustedes observan en nuestra sociedad, las dos áreas que están más bastardeadas y destruidas son la enseñanza y la medicina. Los maestros y los médicos son personas que se ofrecen a los alumnos, trabajan mucho, no les reciben lo suficiente nunca y un médico se dedica a curar personas, a sanarlas. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale que un médico te ayude a sanar, a curarte? ¿Qué precio tiene? ¿Cuánto vale que un maestro le enseñe a un niño por ahí durante años y le enseñe no solo información, cuando es un buen maestro que enseña con el ejemplo, que enseña, que le da verdaderos recursos? ¿Cuánto vale eso para la persona? Y fíjense que son las profesiones más generosas, porque una persona, digamos, para dedicarse a eso, originalmente tiene que tener el genuino sentir de la generosidad, de aliviar el sufrimiento, de cultivar una mente, y son las que están más dejadas de lado. Y originalmente el maestro no está dando eso para ganar dinero y el médico tampoco. Lo hace por el alivio directo. Y es genuino cuando uno ve a un niño que sale del colegio por ahí feliz, contento de haber aprendido, un joven
o a un adulto en la universidad y sale contento de haber escuchado una clase, sale realmente elevado, eso es maravilloso, porque uno siente que aprendió y cuando uno siente que aprende, ¿con qué toma contacto? Con lo creativo, con lo nuevo, con las cosas que te mueven. Y por ella uno lo escuchó, pero ahora lo escucha de otra manera. Y eso a la persona la vuelve más sagaz, más abierta, menos miedosa con respecto a la opinión, con un pensamiento más claro. En otras palabras, es una persona con menos conflictos, con menos complejos. El otro día escuchaba a un maestro de Kung Fu decir algo muy importante, que es muy importante cultivar el cuerpo, ¿no? Y decía que es muy importante cultivar el cuerpo y cuidarlo, pero no cuidarlo estéticamente, cuidarlo como comemos, asiduamente entrenarlo, pero cuando nosotros estamos en ese lugar del cuerpo sano, la mente tiende a divagar, decía él. Sin embargo, cuando nos enfermamos, toda nuestra mente se reduce al dolor que tenemos. Y me duele acá, y me duele acá, y me duele acá. Sin entender que eso es la consecuencia de un montón de condiciones que nos llevan a tener un solo pensamiento. Entonces, cuidar el cuerpo diariamente es algo que a uno le hace bien, lo hace sentir bien. Y eso es ser generoso también. Pero mente y cuerpo están siempre relacionados. Entonces, muchas veces maltratamos el cuerpo porque mentalmente no nos sentimos bien. Entonces, vengo de un día muy agitado y me comí 3 chocolates. ¡Fua! La panza la tengo así. Y no me estoy dando cuenta de que me estoy haciendo mal. Eso es, aunque no parezca, avaricia. Acumulo. Porque si acumulo me siento bien. Avaricia sensual, codicia sensual. ¿Cómo? Veo 10 horas de televisión. Eso porque yo no me estoy sintiendo bien. El problema no es la televisión, el problema es que yo no estoy revisando cómo estoy viviendo. La consecuencia es que yo termino cayendo en ese lugar porque no estoy aversivo a mi propia vida, a lo que estoy llevando, y no estoy revisando, indagando cómo vivo. Y si yo no me lo planteo eso, no me hago responsable de eso, no puedo cambiar. Por ahí tengo que pedir ayuda. Pidamos ayuda, no hay problema. Si yo reconozco que mis actitudes me llevan a generar sufrimiento, habré dado un paso enorme. Habré sido de una generosidad enorme. Cuando digo responsable, digo, ah, es verdad, yo hago esto. No lo juzgo, pero yo hago esto. No me estoy juzgando, estoy observando que yo hago eso, hizo decanta en esto. Y yo no me siento bien cuando lo hago. Y cuando vos te diste cuenta de eso, decís, ¿y para qué? Y porque yo quiero lograr esto a través de eso. ¿Y lo lográs? No, me siento cada vez peor. Cuando uno asume esto y lo ve, puede decir, ok, no lo hago más. Y veo qué pasa. No es fácil ver la propia porquería. La propia porquería es el apego que yo tengo a mi propia opinión. Entonces la culpa es de la comida, la culpa es de la serie, del celular, de la computadora, de mi mujer, de mis hijos, de mi trabajo. Es personal. Y cuando se vuelve personal, ya estoy en un campo de sufrimiento. Porque no es personal, es condicional. Está ahí porque hay condiciones, estas condiciones. ¿Qué es entonces lo que pasa? Que yo actúe de manera avara. Que la avaricia es avidez. Reacciono a ese momento presente y reacciono para tratar de sentirme bien, en vez de aceptar que puedo tener una sensación desagradable,
es decir, un presente desagradable, reconocer mi reacción aversiva a eso, dejarlo ir, relajarme y tomarme 5 minutos irradiándome. Para eso necesito pausa, necesito espacio de tiempo. Esa pausa se genera si puedo meditar diariamente. Si yo medito diariamente, esa pausa se va a generar en la mente a su debido tiempo, va a venir ese entrenamiento. Es decir, no va a venir, se va a desarrollar y va a dar el fruto y voy a empezar a ver, no caigo siempre en lo mismo. A veces sí, a veces no. Entonces me empiezo a dar cuenta de que hay actitudes sanas y actitudes no sanas. Y esa diferencia no es un detalle menor. Cuando yo me doy cuenta entonces que tengo que dejar ir una actitud, una opinión que no me hace bien a mí, ¿qué estoy haciendo? Esto. Estoy abriendo la mano. Estoy siendo generoso. Esto no me hace bien. No importa que tenga razón. No importa que tenga razón. No me siento bien. ¿Qué quiero decir cuando tenga razón? Si viste, yo tengo razón sobre mí, yo soy malo, yo soy lerdo, yo soy perezoso. Vos tenés razón, pero te seguís sintiendo mal. ¿Qué hacemos con la razón? ¿La rifamos? ¿Es entonces la razón el sentido de la vida o es solamente una apreciación intelectual? ¿Es el meollo de la cuestión la razón? No. La razón viene a ser el apego que yo tengo a lo que siento, a la reacción de lo que siento. Y yo dejo ir mi propia opinión con respecto a estas creencias de que yo soy así, el otro es así. Estoy conquistando algo muy importante. Me estoy haciendo responsable, lo primero. Si ya conquisté responsabilidad, conquisté un montón. Porque el sufrimiento empieza con mi decisión y termina con mi decisión. Yo me produzco el sufrimiento, no los demás. ¿Por qué? Porque yo decidí algo y eso mismo se transforma en mi realidad. Ver esto no es tan fácil. Entonces, si ustedes observan, vamos a relacionar la meditación, donde aclaramos la mente, ¿sí? Donde se tranquiliza, donde hay samatha, y a su vez donde hay vipassana. Veo con claridad cuando surge un obstáculo que está ahí, porque hay condiciones que lo hicieron surgir. No es mío, está ahí porque surgió, porque hay una condición para que crezca esa plantita que la llamamos duda, que la llamamos ansiedad, solamente está ahí. Atención plena es recordar cómo se mueve la mente de un objeto a otro. Entonces uno ve cómo la mente va hacia ahí. La atención plena es un arte que hay que cultivar, ¿sí? Pero también es un arte aprender a dejar de prestar atención. Eso también es un arte. Aprender a abandonar lo que surgió, eso también es un arte. No quedarse agarrado al obstáculo, dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta, también es un arte. No hay nada que prestar atención ahí. Es todo cuco. Cuando yo no le dejo lo reconozco y le dejo de prestar atención, ese estado mental deja de estar en la sombra, deja de estar oculto. Cuando yo me identifico con eso y lo empiezo a sentir y a vivir, eso empieza a estar oculto, porque me identifiqué.
No me doy cuenta que soy eso en ese momento. Pero cuando yo lo veo y lo dejo ir, lo veo como lo que es, una peca en la nariz, nada más, ni siquiera, y se va y se desaparece. Llevo la mente al amor benevolente, con lo cual tampoco me tengo que identificar. Tengo que estar todo el tiempo con la mente en el amor benevolente. Es un buen ejercicio. Como objeto de meditación, me recuerda cómo traer la mente al presente y me ayuda. Es el ancla al cual vuelvo, o la compasión, o la alegría empática, o la ecuanimidad. Si la mente está abierta, se van a sentir muy generosos y van a dar. Y cuando den, se van a sentir bien y no les va a picar el bichito de la avaricia. Quizás yo te di, y vos, y se siente bien, porque en realidad, cuando uno da, nunca le falta. Esa es la realidad, ¿eh? Cuando uno da, nunca te falta. Pero esto es algo que ustedes tienen que probar por ustedes mismos. Digamos, esto que dicen los sutras, ¿vieron? Da 100.000, 100.000. Lo que está diciendo Buda es eso, es decir, cuando vos das, eso retorna de muchas maneras. Pero para ser generoso yo tengo que sentir, tengo que permitirme abrirme a lo que estoy sintiendo, a lo que está pasando. Entonces, les voy a leer uno más, que es esto, ¿no? La dación de la comida. La palabra dación me suena que no existe en castellano. Sí, ¿No dice? dación, me parece que no existe. En cierta ocasión, el bienaventurado residía en el país de los Colillas, en una ciudad llamada Sayanela. Entonces el bienaventurado, levantándose temprano, se vistió, tomó el manto y el cuenco y fue a la casa de Supabasa, hija de los Colillas. Allí se sentó en el asiento que se le había dispuesto. Entonces Supabasa, hija de los Colillas, preparó y sirvió al bienaventurado con sus propias manos varias clases de comida deliciosa. Entonces Supawasa, hija de los Colías, cuando vio que el bienaventurado estaba satisfecho y había retirado su mano del cuenco, se sentó a su lado y el bienaventurado le dijo esto. Supawasa, una noble discípula al dar comida ofrece cuatro cosas a los que la reciben. ¿Qué cuatro? Longevidad, belleza, felicidad y vigor. Habiendo dado longevidad, ella disfrutará también de la longevidad divina o humana. Habiendo dado belleza, ella disfrutará también de la belleza divina o humana. Habiendo dado felicidad, ella disfrutará también de la felicidad divina o humana. Habiendo dado vigor, ella también disfrutará del vigor divino o humano. Una noble discípula al dar comida ofrece estas cuatro cosas. Anguttara Nikaya 4, Sermón 57. Es entonces algo que vale la pena siempre tener en consideración esto, de no pensar que la donación es algo, la generosidad es algo que empieza en mí, termina en el que tenga al donante. Es algo mucho más amplio, mucho más amplio, porque no termina ahí. Un acto hecho con una mente así elevada, en el momento produce alivio, pero la mente queda en un estado abierto.
Y uno continúa viviendo y se sigue relacionando con personas por ahí después de ese hecho, y la mente sigue en ese estado. Por eso es tan importante no observar cómo tengo la mente al momento de donar. Si las enseñanzas del Buda llegan a cambiar la vida de una persona a puntos tan altos como que uno deja de sufrir, ¿qué donación alcanza para eso? Ninguna. No hay número para eso. ¿Qué sé yo? Yo te doy, pero lo que te puedo dar es una simple manifestación de que eso continúe para otros, de que eso pueda seguir siendo ejercido para otras personas, que el sufrimiento no termina, que por ahí uno se liberó del sufrimiento en gran parte, bueno, pero eso puede seguir siendo algo que se sigue expandiendo a otras personas. Y eso es parte de esta forma que tenemos de trabajar a través de las donaciones, porque es una rueda que continúa. Ahora no, pero yo estoy muy seguro que en unos años, quizás muchos de los practicantes de ahora se vuelvan maestros. Y quizás ya no vengan acá, quizás no necesiten o vengan cada tanto, porque van a haber encontrado algo que, y por ahí quieren enseñar. Entonces la rueda va a seguir creciendo. Y esa rueda va a seguir creciendo y va a ser algo maravilloso porque cada vez hay más gente que empieza a sentirse que tiene opciones para abandonar el sufrimiento y eso no es poca cosa. Y es un trabajo continuo que no recae en una persona. Por eso el Buda en este sutta a su madre que le ofrece los hábitos, no le dice, quiero donarle esto al Buda. Entonces el Buda le dice, donáselo a la Sangha, porque la Sangha perdura más allá del Buda. Va a continuar. El Buda va a morir y la Sangha va a continuar atesorando la enseñanza, practicando la enseñanza y transmitiéndola a generaciones futuras. Si uno empieza a pensar esto de esta manera y de una manera mucho más amplia, con otra perspectiva, las donaciones materiales de tiempo, de amor, de escuchar, de estar abierto a los demás, tienen un alcance, como dice el Buda, inconmensurable. ¿Qué sé yo a dónde va a alcanzar eso? En los comentarios hay muchas historias con respecto a la generosidad. Ya les conté varias veces la del verdugo, ¿no? Está también esta historia tan divertida había una niña que era una princesa y estaba muy enamorada de su peineta de marfil. Y entonces pasó un Pachecabuda por la casa y lo vio tan así, le regala la peineta de marfil. Y el Pachecabuda acepta, aunque era pelado. Pero bueno, qué sé yo, es muy cómico esto, ¿no? Entonces le da la peineta, el Pachecabuda le agradece, probablemente después el Pachecabuda la dona a otra persona. Y al tiempo, la nena empieza a llorar por su peineta, porque en realidad se la dio, pero ahora la extraña. Cuando muere, era tan grande digamos, la donación a un Pachecabudo es algo muy grande que nace en una familia no acaudalada y nace fea, pero nace con el poder de que toda persona que le toca la mano la considera la persona más bella del mundo, pero no nace agraciada. Y entonces un día va caminando por ahí el príncipe
¿no? Entonces cuando la ve, cae por la hacienda de ella porque estaba por ahí, no sé si de casa o haciendo qué cosa, y ella se acerca y sin querer le toca la mano. Y el príncipe se enamora de ella, entonces le avisa a los padres le dicen, no, pero te vas a casar con esta chica, encima es de baja cuna, y lo más lindo del mundo, lo más lindo del mundo. Entonces, bueno, el príncipe estaba así, se la toma como esposa, la madre la va a tocar y cuando la toca se enamora de la nena, el padre también, y les parecía que era la esposa más hermosa después de que la toca. Entonces todo el mundo la empieza a considerar la mujer más bella. Y bueno, entonces cuando todo el pueblo la ve, qué fea es la reina. Y entonces todos iban a pensar, pero es fea. El pueblo iba a pensar, qué fea es la reina, no podemos tener una reina fea. Entonces los casan y cuando la van a presentar al pueblo la ponen atrás de un biombo con la manito nada más, tipo Isabel. Entonces el pueblo pasaba y les tocaba a todos y fue enamorando a todo el pueblo. Y ahí tenemos este caso, ¿entendés? De la generosidad por un lado, que brinda este toque de amor, porque lo que nos muestra es eso, el toque de amor. Simplemente ser generoso es un toque que es de amor. Y por el otro lado, el arrepentimiento de haber tenido un acto tan bondadoso que la vuelve fea. Que a mí siempre me resonaba a esto que es una experiencia, me parece bastante común, de gente que cuenta que ayudó a tal persona y después se arrepiente de ayudar a tal persona porque no, esa persona no fue suficientemente agradecida, o etcétera, 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 ¿no? Como Sí, sí, esa doble cosa, siempre este cuento para mí es eso, en un ejemplo mundano, digamos. totalmente, totalmente. Eh, Hay muchas historias que retratan esto, ¿no? De la generosidad o la avaricia. Hay una historia popular que ya se las conté en un retiro de por qué la miseria está en el mundo. Es una historia, no me acuerdo si es exactamente así, es una historia que había un caballero en un momento que se llamaba Miseria. Y él tenía la cualidad había sido muy rico y cuando llega viejo, este, no quiere morir. No quiere morir, quiere seguir disfrutando de su riqueza y de una juventud que ya no tenía. Entonces él le presenta al diablo, ¿no? Y le dice, bueno, si vos me entregás tu alma, yo te regalo 40 años más. Julián Grey. No. Y, pero a los 40 años me tenés que... Bueno, le dice que sí, vuelve su lozanía, vuelve a disfrutar de su riqueza, la, la, y de alguna manera, cuando llega el momento de pagar, lo engaña el diablo. Le produce un engaño, que no me acuerdo ahora cómo es, pero lo engaña de una manera de forma tal de que le dice, ¿y qué te parece si me das otros 40 años más? Y durante varias veces lo engaña el diablo. El diablo cae siempre. La cuestión es que este hombre miseria vivió un montón de tiempo, hasta que en un momento el diablo se da cuenta. Y cuando está por morir, nuevamente, quiere volver a hacer este trato con el diablo. Y miseria, muy confiado, le dice, bueno, eh, volvemos a hacer el trato y dice, no, ahora no, te vas a morir, conmigo no puedes hacer el trato. Intenta ahí un subterfugio legal con los de arriba, tampoco puede, y se muere. Y cuando se muere llega al cielo y le cierra la puerta en la cara. Entonces no le queda otra más que bajar. Y cuando llega al infierno lo recibe Satán. Dice, bueno, mis actitudes no fueron, y le dice, acá no vas a entrar, y le cierra la puerta. Y esa es la razón por la cual miseria sigue existiendo en el planeta. No la quieren ni en el cielo ni en el infierno.
no es esta avaricia, es esta cosa de querer apegarse a la eterna juventud, a las cosas materiales de una manera obsesiva. Entonces, la intención de esta charla es poder ir de a poco, que ustedes se vayan dando cuenta y que presten atención en sus vidas cuando ustedes son generosos. Observen, observen cómo está vuestra mente, cómo la otra persona que recibe el alivio que hay, todo eso funciona. Y presten atención, porque de eso hay mucho fruto y muy sano. Siempre que tengan la oportunidad, abran la mano, sin dudarlo. Bien, ¿tienen preguntas? Mientras piensan las preguntas, les digo como una especie de cierre, digamos, para este año, si quieren ponerlo así, de que se, hemos hecho un montón de trabajo a lo largo de estos 4 años con la sanga. No, no solamente Maru o yo, sino ustedes también. Un montón de trabajo en el día a día, con las jornadas, retiros de 3 días, retiro de 10 días, los encuentros virtuales y presenciales de meditaciones semanales, las charlas. Se ha hecho mucho, mucho trabajo y se va a continuar haciendo mucho trabajo. Y eso es el resultado de ida y vuelta, de algo que se da y que es maravilloso que esté. Imagínense por un momento que esto no está. Por un momento esto desaparece. Porque a veces uno no se da cuenta de Sí, eso. parece que es algo arbitrario, pero a nosotros nos pasó. Y sí, nosotros teníamos otra zanga y en un momento desapareció. Entonces, hay que apreciar el momento que uno está viviendo cuando lo está viviendo y eh, poder aprovecharlo, darse cuenta a esa hora, ¿sí? No, no, nada es para siempre. Es algo muy importante que se den cuenta, no con respecto a la sangre, se los puse así un poco dramáticamente, pero no es la idea. La idea de esto es reflexionar. Estoy ahora, estoy acá, estoy sano, tengo 2 manos, 2 piernas, un cerebro que me funciona, un estado de salud medianamente bueno. ¿Qué estoy esperando? Ahora, 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 ahora. No me hago promesas gigantes, no. Ahora, poquito a poco. Ese camino gradual lleva al abandono y la erradicación del sufrimiento. Pero para eso yo tengo que tomar contacto con lo que siento y lo que me pasa. Tengo que tomar contacto real. No puedo. Ah, sí, bueno, el año que viene. ¿Qué sabes qué te va a pasar el año que viene? El año que viene puede no estar más. El año que viene puede ser que Federico diga, che, no enseño más. No tengo ganas. Porque esas cosas pasan. O no, nos vamos a mudar a Islandia. Claro. ¿Por qué? Ah, porque es el lugar. Sí, no, queremos poner un iglú en la Antártida porque está lleno de practicantes. Ajá. ¿A quién les vas a ir a dar el dama? A los pingüinos. Digo, puede pasarle algo a ustedes. Pueden tener un año muy duro, muy difícil, que les haga que les cueste conectar con la práctica. No, más razón hay que practicar. Si yo estoy bien, practico, y si yo no estoy bien, practico más, para poder sacar esa visión de que no estoy bien.
para cambiar la perspectiva. De eso se trata. En el retiro, ahora de noviembre, que fue un excelente retiro, era esto de aprender a cambiar de mirador. Nosotros tenemos este mirador que es la dualidad. ¿Soy bueno? ¿Soy malo? ¿Tengo que ser mejor? ¿No ser peor? Ese mirador es el mirador mundano, pero yo no trato de cambiar lo bueno y lo malo. Lo que trato de hacer es mover a otro mirador que deja de ver bueno y malo y que ve condiciones que surgen y cesan. Observo cómo surge y cómo cesa. Es impermanente, es impersonal, es inestable. Y cuando empiezo a observar eso, y empiezo a observar con una mente calma y aguda estos procesos que surgen y que cesan, cambia la perspectiva, porque me dejo de apegar a lo que me surge en la mente, solamente es lo que me surge en ese momento. No soy yo, no es mío, no es mi yo. Pero para eso yo tengo que cambiar la perspectiva, no esperar que cambie el bueno, el malo o el mundo. El mundo no va a cambiar si yo considero que el mundo es algo externo. Si yo considero que entre el mundo de afuera y el mundo que yo veo no hay ninguna diferencia, habré ganado, habré conquistado algo importante. Porque lo que yo veo en el mundo es como estoy acá arriba. Circunstancia fácil, circunstancia difícil, poco importa. Eso yo no lo puedo controlar. Yo puedo observar cómo reacciona mi mente y no dejarme llevar por eso. Entonces la práctica se transforma en un refugio, no en una isla donde escapar, sino un lugar donde volver para observar, para observar. Hasta que no me tenga que ni refugiar en el Dhamma, simplemente la vida es como es. Bien, ¿tienen preguntas? Bueno, mientras piensan ustedes las preguntas, yo voy mandando acá los anuncios. En enero tenemos una charla del Dhamma que si no estoy equivocado, creo que es el sábado 11 de enero. Y después tenemos el retiro de Online. online, que es de 10 días de meta, que creo que termina, que es del 19 de enero al 28 de enero. El 28 de enero, que es el último domingo, hay una jornada. ¿Sí? Luego en febrero tenemos un retiro de 3 días acá. Y también tenemos en febrero, a mediados de febrero, si no me equivoco, no recuerdo ahora las fechas, eh, un retiro de 10 días de la meditación del perdón, que va a dirigir Maru. Luego en marzo ya tenemos de vuelta alguna jornada. En marzo vamos a hacer los viernes a la noche una introducción al Twin durante los viernes de marzo, eh, explicando un poco la técnica para gente por ahí nueva, de afuera, que tenga interés en saber, vía Zoom. Presencial. No, vía Zoom, sí. Este, y lo más probable es que en el 2025, esto ya se los digo desde ahora porque está, llamémosle semi confirmado, que el retiro de 10 días presencial va a ser en el mes de junio, ¿sí? Que va a ser del 13 al 22 de junio, si no me equivoco, porque agarra ahí un feriado, digamos, esa semana sería solamente 2 días laborables, entonces es mucho más fácil por ahí pedir esos días.
La macana es que está, el primer domingo es el Día del Padre. Pero bueno, no hay ninguna otra semana en el año que tenga tan pocas Ya sabes. días hábiles, digamos, ¿no? Entonces, en vez de ser en noviembre, va a ser en junio. Por supuesto que todo esto está en condicional, veremos cómo se va dando, pero esa sería la idea. Se haría en Luján también. Si no se vende, lo haríamos allá en Luján. Sí, que puede ser una cosa muy linda en invierno estar ahí. Este, y haríamos nuestro primer retiro en invierno, porque nunca lo hemos hecho en invierno, lo hicimos en otoño, en primavera, pero en invierno no. Así que eso serían como las actividades así más grandes. Bien, ahora sí, preguntas si tienen. Si no, podemos pasar a la... A ver, ¿se me escucha? Se te escucha Es- bárbaro. Bueno, porque con el celular no estoy con una mano. El balance entre el dar, la generosidad y el saber recibir. En casa, por ejemplo, eran sumamente dadores, pero les costaba mucho recibir a mis padres. Mi casa era una zanga, era una comunidad de todo, impresionante, pero a ellos les costaba hasta los regalos de su cumpleaños recibir. Eso también, porque la generosidad era sumamente genuina. Entre las 8 factores que vos dijiste, ¿no? Realmente ellos, es inconmensurable lo que yo te podría contar, pero les costaba mucho recibir, estaban cerrados para recibir. No lo digo por ellos, sino que en general, ¿no? La mente Claro. también, cómo está la mente cuando No, recibimos? escúchame, cuando vos donás, cuando vos das y tenés claro, no tenés ningún problema en recibir. Porque vos entendés que lo que estás dando no es tuyo. Y lo que recibís tampoco es tuyo. Es algo que momentáneamente pasa por vos y sigue su curso. Y no es ahí donde viene la claridad de qué es donar, qué es dar, qué es ser generoso. Cuando yo te doy y hay algún rastro en la mente de que vos sos pobre y por eso yo te doy, va a ser difícil, porque si hay ese rastro, cuando yo recibo, soy pobre y vos no. Entonces ahí el trazo del orgullo, el trazo de otras cosas se ve. Perfecto, bien, gracias. Estoy bien, estoy hecho una guapa. Te veo ahí imponiendo con el yeso, imponiendo autoridad. Sí, yo agradezco mucho las prácticas, realmente vos te conté, la verdad no tiene sentido y me pasó que cuando me caí y pasó todo lo que pasó en ese día, en ese primer día, sí, me vino como una imagen de sin la zanga, digamos, como que me sentí yo expulsada. Es algo muy de segundos, pero no sé cómo explicarlo. Y no le des Pensé que vuelta, no podía, Grace. claro, no, después Es pasó. si la mente, Volví a conectar bárbaro, la mente pero lo tuve ahí. genera explicaciones e imágenes para manifestar lo que en realidad estás sintiendo, nada más, pero no le tenés que dar esa información de segunda mano. ¿Sabes qué? Ese es un Listo, refrito de un refrito de un refrito de una noticia. Así funciona la mente, dale. como refrito. Bueno, ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? No, sí, yo tenía esa pregunta de que a través de Grace me aclara. Esa incomodidad ¿Se entiende? sí, Es ahora muy sí. importante porque hay mucho de eso. Yo te doy, Ujú. yo tengo y vos no. Claro, y al revés. Y al revés, pero eso es porque hay un comportamiento acá de, Claro, no, no, tuyo, esto no es mío, es así. ahora, está muy bueno. Cuando un amigo, sobre todo del camino, está pasando por un
un momento difícil de la práctica. Eh, ¿Qué pasa con esto de cómo sería ser generoso con él? ¿Qué quieres decir con un momento Disculpa, difícil de la práctica? que está atravesando por una situación de trabajo donde hay Ah, mal ambiente y que no puede, qué sé yo, pasó de estar una persona re amorosa, qué sé yo, a un ambiente re hostil donde no puede sostener mucho, por ejemplo. Este, sí, es parte de la generosidad como compartir méritos o sí, algo por el sí, estilo. sí, sí, es parte de compartir mérito. Claro, sí, Pero no pasa que cuando uno comparte méritos, más que dar, bueno, da, pero también recibe. siempre pasa eso. Cuando vos das, estás recibiendo. Irradiarle a la persona. Y la actitud para hacerlo sería esta misma que estabas diciendo, ¿no? Claro, Sí, sí, no cambia. no. Vos podés irradiarle, como dice Maru, amor benevolente a esa persona. Lo hicimos con Graciela, Irradiar. Graciela es la que está allá en Parque que se Chas. lastimó un Se brazo. fracturó una muñeca con una caída. Nosotros sabíamos los dos y entonces le irradié la meditación. Em, y eso es una forma de ser generoso con esa persona, ¿viste? Después está que la persona quiere ayudarse a sí misma. Eso puede tomar un tiempito. Los ambientes de trabajo muchas veces son difíciles, pero acá hay un ambiente de trabajo que no se suele observar. Y ese es el ambiente de trabajo que nos llevamos fuera del trabajo, en casa, cuando dormimos. Ese es el que hay que observar. Luego está ver, bueno, cómo en ese lugar, en ese ambiente laboral donde hay muchos nervios, donde hay mucha sensación de fragilidad, donde poner la mente. Yo tengo una pregunta, no sé si no sería pensarla. Recién hablabas de como de sernos responsables de lo que sentimos o de que recién no me acuerdo cómo lo formulaste vos, pero en relación a la práctica. Cuando vos decís eso de que decías algo de que, bueno, para eso tenemos que sentir, ¿no? Eh, Cuando vos decís eso es sentir para después abandonar lo que sentimos. La reacción. Vos no podés abandonar el presente. Vos podés observar y, en tal caso, abandonar la reacción que tiene tu mente al presente. Vos sentís calor. ¿Podés dejar de sentir calor? Cuando vos sentís calor, tu presente es calor. En tu mente surge, ay, me gusta el calor, ay, no me gusta el calor. Mm. Sí, con el calor me es claro. No me es tan claro cuando son sentimientos que, que son emociones. Es lo mismo. ¿Qué crees que se diferencia entre una sensación física? La sensación siempre es de origen mental. Entonces vos tenés una sensación que es tu presente, e inmediatamente tenés tanja, avidez, Mm. obsesión por esa sensación como algo bueno, obsesión con esa sensación por algo, como algo malo, o Perfecto. identificación con eso, Con- o identificación con eso. Lo que hay que abandonar es la obsesión. Lo que tenés que abandonar es la avidez.
Entonces, alguien te dijo algo que no te gustó. ¿Qué es eso? Una sensación auditiva desagradable. Mm. Nada más. Todo el resto de la historia lo pone la mente. ¿No te gusta lo que oís? ¿Qué tengo que dejar ir? ¿Puedo dejar ir? ¿Puedo cambiar eso que ya fue dicho? ¿Podés? No, no podés cambiar eso. Pero vos notaste que en la mente surgió rechazo. O, ay, decímelo de nuevo. Ay, decímelo de nuevo. O la otra parte, ¿no? Ay, decímelo de nuevo. Yo puedo dejar ir esa reacción que tiene la mente de tratar de empujarlo. ¿Y qué pasa cuando yo me refiero a algo menos momentáneo? Cuando es Todo es un momentáneo. sentimiento, cuando es algo como más en gerundio, Todo es momentáneo. Todo es gerundio. cuando hay un sentimiento sostenido. ¿Por quién? No hay un sentimiento sostenido. Hay una atención que vos le dedicás a ese sentimiento y lo alimentás. No te estás dando cuenta de que o lo estás rechazando y lo sostenés, o lo estás agarrando y lo sostenés. Entonces, la sensación es que es continuo, pero no es continuo, Momento a no es momento. momento a momento. Esa claridad, ese insight, lo ves cuando meditas. Por eso meditamos, para poder observar ese momento a momento y que no es una cosa que es sostenida, no existe. La emoción dura 90 segundos como muchísimo, como un montón. Cuando fue re intenso, 90 segundos. Y después estamos. Si vuelve a pasar es porque pensaste ya de nuevo y otra vez Y la se estás volvió a alimentar, alimentando. ¿entendés? Lo que Después vos tenés que darte cuenta es eso. emoción Entonces el parecida. presente, Vedana, yo no lo puedo cambiar. Es lo que pasa. Ahora, lo que yo puedo ver es cómo reaccionó mi mente a eso. A que me hablaron bien, a que me hablaron mal, a que me duele la panza, a que no me duele la panza, a que me mintieron, no me mintieron. Todo eso es el presente. A que estoy en un lugar de trabajo que es hostil. Todo eso es lo que está pasando. Lo importante no es eso, es qué hago yo con eso. ¿En dónde? En la cesera. ¿Qué hago con la azotea? Porque la azotea reacciona. Ese es el trabajo del meditador. Eso es lo que no se da cuenta la persona que en general no practica. No se da cuenta cómo reacciona la mente y dice, eso que está afuera es malo. Yo soy bueno. ¿Por qué me pasa esto a mí? No me lo creo. No me lo merezco. Empieza a haber un montón de justificaciones. Entonces, ahí pasó Vedana, no me di cuenta. Pasó la avidez, no me di cuenta. Y tomé contacto con el apego, con Upadana. Ah, esto me pasa a mí porque pa. Eso es el refrito. Es una noticia que pasó en Malasia, que la levantaron en Inglaterra y la agarró un diario de Argentina. Y dijo que pasó en Guaidó. ¿Entendés? Eso es el refrito. Eso que es muy común. Pasa una noticia en Singapur, la levanta un medio que está en Polonia y como hay algún argentino que trabaja acá en un medio, tiene contacto con eso, toma esa noticia y la trae y escribe lo que le parece. Eso es un refrito. Eso hace la mente. Pasó algo como sensación, no me di cuenta, la mente reaccionó, no me di cuenta y tomé una información de tercera mano. Como respuesta, la mayoría de las veces muy arbitraria, elabora una emoción ante eso, que es cualquier cosa, y sentís eso, tengo miedo. De esa justificación brotan nuevas sensaciones, Exacto. nuevo vedana, nueva avidez y nuevas justificaciones. Eso termina dando baba, que es la tendencia habitual de la mente. Claro, eso O sea, me cuesta. los estados de ánimo y la respuesta emocional habitual, ¿todos son eso? Porque cuando los estados de ánimo lo entendí, esto que dices. Hay una respuesta emocional, bueno, no usaste respuesta emocional.
Bueno, hay una emoción y después la seguimos alimentando poniendo las mismas condiciones. Entonces, no es una cuestión emocional de un momento, como se produce en el tiempo, es un estado emocional. ¿Está bien? Un estado L- de ánimo. lo que llamamos estado de ánimo o estado emocional es estado mental. ¿Sí? Es como tengo la mente en ese momento. Pero como el fenómeno de la mente es muy rápido, lo que no me doy cuenta es que yo tengo un sentimiento en el presente, una sensación, ¿sí? Presente, vedana, y la mente inmediatamente reacciona en milésimas de segundo, no quiero esto, sí quiero esto. Eso es una reacción muy rápida. Por eso se necesita entrenar la atención, porque la atención es recordar cómo se mueve la mente. ¿Qué observé? Ah, mira, la mente le gustó. Ah, mira, la mente no le gustó. Eso es avidez. Cuando digo gustar y no gustar es o se obsesionó que quiere mucho de eso o lo rechazó como el enemigo. Observo ese movimiento de la mente. La avidez se suele manifestar como una emoción también. ¿Entienden? En general, en la avidez no hay texto. Entonces ocurre, les voy a dar un No ejemplo. es intelectual. No. Por eso es una fuerza muy, no fuerte, pero constante. Les voy a dar un Sea, ejemplo. se lo puede como equiparar a la emoción porque tiene un contexto corporal Corporal, también. ¿entendés? Pasa Entonces algo, no sentís tiene algo. texto en la mente, no hay texto en la mente. Vos entrás a un lugar que estaba cerrado y había una rata muerta, entrás y te invade el olor a podrido. Ahí inmediatamente te toca la sensación del mal olor e inmediatamente la mente se cerró. Hay rechazo, eso es avidez. No hay texto, no sabés por qué. Luego miraste la rata. Ah, está podrida, la, la, la. Eso ya es apego. Está justificando el proceso Tu de reacción. rechazo. ¿Sí? Entonces ahí tenés tres links. Sensación como presente, avidez, apego. Luego viene otro, que es la tendencia habitual, baba, cómo yo me devengo en el mundo, o devengo acá arriba, que es, después de esa justificación, cierro la puerta y me voy. Voy a limpiar una pala y tirar la rata. No importa qué sea lo que pasa. Pero ante esa Porque la dependiente una emoción cosa de la otra, te genera el plan de acción. si vos lo estás viendo desde un lado y yo lo estoy mirando desde el otro, vos lo estás viendo de un lado biológico y yo no. Lo que quiero mostrar con esto es que hay un aspecto biológico que empuja todo esto. Por eso vos le decís plan de acción porque tiene que ver con el cerebro en su pronóstico de lo que va a hacer, pero hay un aspecto mental, que es la tendencia que se va a repetir en general que yo he cultivado frente a algo desagradable, algo que me produce rechazo. Si yo aplico las 6 R's en cualquiera de estos tres casos, cuando surge la avidez, cuando surge la justificación, que es el apego, o la tendencia habitual, lo que voy a estar cortando es el circuito de retroalimentación, porque no actúo con la mente bajo esa influencia. Cuando en el futuro por ahí ocurre una misma situación, por ahí yo sienta algo desagradable y no sienta rechazo. Sí, está podrido como no va a haber olor desagradable, pero eso no me produce rechazo en la mente. O veo a alguien enojado y no me produce rechazo. Pero eso requiere una cantidad considerable de atención. ¿A qué? ¿Al otro? ¿No? A lo que está pasando de vuelta en la azotea. ¿Cómo reacciona la mente? Si yo no me dejo llevar por eso, porque ese es el proceso, ese proceso lo puedo abandonar en cualquier momento, no se va a producir la retroalimentación de ese circuito. Eso es lo que decías antes, que abandonar es un arte. Abandonar también es un arte. ¿De qué me sirve a mí seguir pensando está enojado? Está enojado, está enojado, está enojado. Está bien, ya lo viste. No, sí, pero está enojado, pero está enojado. ¿Y qué pensará? ¿Y qué pensará? Y qué sé yo.
O te entrenás para leer la mente de los demás o lo dejas hacer. De ahí lo importante de la meditación. La intención de la meditación es que paulatinamente, y sobre todo en los retiros largos, es que lleguen a un punto donde la mente está tan en silencio que empiezan a ver de un punto de vista intuitivo que pasa en la mente. Entonces, cuando lo ven y no lo dudan más. Y esa intuición no viene con explicaciones, no tiene prospecto. Lo ven y es así. Y no tiene ninguna duda que Ver que que ver lo que está pasando. No hay dudas. Que la mente empieza a estar tan aguda que puede ver la condición así, inmediatamente. Y la ve como una condición, una cosa que va a la otra. No la toma personal. Y no lo anterior, el refrito o el apego o la respuesta. Ves ese proceso. Claro. Empezás a ver ese proceso. Ah, esto fue lo que ocurrió, así reaccionó esa mente, así lo justificó. Empezás a ver eso. Primero lo ves en vos y después lo empezás a ver en todos. Y empezás a entender que no tenés control de lo que pasa en el presente. Que vos podés modificar tu decisión en relación a eso que pasa en el presente. Que hacer fuerza para controlar el presente es querer detener el planeta Tierra. No se puede. De hecho, es más fácil detener el planeta Tierra que intentar controlar el presente. Con él. Así es. Es que la fuerza del karma es inconmensurable, ¿no? No se puede. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor, que todos los seres se encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, Devas y Nagas de gran poder, compartan este mérito puedan nuestro y que por mucho por tiempo mucho protejan la tiempo protejan la dispensación del Buda. iniciación del Sadhu, sadhu. sadhu, sadhu, sadhu. Gracias. Nos vemos. Saludos. Nos vemos mañana. Beso a todos. Da.